Mi madre se aparece en el espejo. Desde que mi madre falleció, una extraña sensación de presencia se ha apoderado de mi hogar. Pero fue en el espejo del pasillo donde esa presencia se manifestó de manera más inquietante. Como mujer soltera y madre de una hija pequeña, la pérdida de mi madre fue especialmente difícil de sobrellevar. Intentaba ser fuerte por mi hija, pero en el fondo, el dolor de su ausencia me consumía. Mi madre siempre me había contado que el espejo del pasillo tenía un poder especial, pero nunca le di mucha importancia por mi edad. Sin embargo, después de su muerte, comencé a notar cosas extrañas. En la oscuridad de la noche, cuando pasaba frente al espejo, podía jurar que veía el reflejo de mi madre, mirándome con una expresión de profundo dolor. Al principio, intenté convencerme de que era solo mi imaginación, el reflejo de mi propio dolor por su pérdida. Pero las apariciones se volvieron más frecuentes y más claras. En ocasiones, incluso podía distinguir las lágrimas en sus ojos. Lo que me preocupaba aún más era lo que mi hija pequeña había estado diciendo últimamente. Varias veces mencionó haber visto a su abuela en el espejo del pasillo, pero yo no le di importancia, pensando que era solo parte de su imaginación infantil. Una noche, decidí enfrentar mi miedo y me paré frente al espejo, mirando fijamente mi reflejo. La habitación se sumió en un silencio sepulcral y de repente, el reflejo de mi madre empezó a moverse. Su boca se abrió como si intentara decirme algo, pero ningún sonido salía de sus labios. Entonces, una voz susurrante resonó en la habitación. Una voz que reconocí al instante como la de mi madre. «Hija, escúchame», dijo la voz con un dejo de desesperación. «Hay algo que debes saber, algo que está por venir y que pondrá en peligro a tu hija y a ti». Mis manos temblaban mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que el espíritu de mi madre estuviera hablándome a través del espejo? Pero antes que pudiera formular una respuesta, la imagen desapareció, dejándome sola en la oscuridad. Desde esa noche, el espejo se ha convertido en el centro de mi obsesión. ¿Qué mensaje intentaba transmitirme mi madre desde el más allá? ¿Y qué peligro acechaba en las sombras, esperando su momento para atacar a mi hija y a mí? Cada vez que paso frente al espejo, siento su mirada fija en mí, como si estuviera tratando de advertirme sobre algo. Pero hasta que descubra la verdad detrás de sus palabras, seguiré atrapada en un oscuro laberinto de misterio y terror, con la vida de mi hija en juego. La carta de mamá. Después de la muerte de mi madre, mientras ordenaba sus pertenencias en el desván, encontré una antigua caja de madera, oculta entre viejas fotografías y recuerdos olvidados. Dentro de la caja, entre cartas y objetos personales, descubrí una carta dirigida a mí, fechada en una fecha futura, justo antes de mi próximo cumpleaños. El sentimiento que tenía al ver la carta fue de nostalgia. ¿Desde cuándo estaba esta carta aquí? Así que decidí abrirla y comencé a leer las palabras escritas por la mano de mi madre. En la carta, ella me advertía sobre un peligro inminente que amenazaba con destruirnos a ambos. «Hijo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esas palabras, significa que mi peor temor se ha hecho realidad». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba leyendo las palabras de mi madre. En la carta, ella describía una serie de eventos extraños que habían ocurrido en los últimos meses, eventos que ahora cobraban un nuevo significado a la luz de su advertencia. Según la carta, mi madre había experimentado visiones y premoniciones perturbadoras que la habían llenado de un profundo temor por mi seguridad. Intenté descartar sus palabras como el producto de una mente afectada por la enfermedad que finalmente la había llevado a la tumba. Pero algo en el tono de la carta me hizo reconsiderar. Decidido a descubrir la verdad detrás de las palabras de mi madre, comencé a investigar los eventos que ella mencionaba en la carta. Pronto me di cuenta de que había una serie de incidentes inexplicables que habían ocurrido en las semanas previas a su muerte. Incidentes
que ahora parecían estar conectados de alguna manera. Cada pista que descubría me acercaba un paso más al oscuro secreto que mi madre había intentado protegerme. Pero también me acercaba al peligro que ella había anticipado. Un peligro que ahora amenazaba con consumirme a mí también. Me vi obligado a enfrentar la verdad aterradora. Mi madre no había escrito la carta como un mero ejercicio de precaución, sino como un último acto desesperado para advertirme sobre el mal que acechaba en las sombras. Finalmente, llegué al corazón del misterio, al lugar donde mi madre había encontrado su final trágico. Mi madre no había sido una víctima inocente, sino una cómplice voluntaria en los oscuros rituales que habían llevado a su muerte. Ella había buscado el poder y la inmortalidad a cualquier precio, incluso si eso significaba sacrificar su propia alma en el proceso. Al darme cuenta de la verdad, sentí cómo se desmoronaba todo a mi alrededor. La imagen idealizada que tenía de mi madre se desvaneció, dejando detrás una sensación de vacío y traición. Pero lo peor estaba por venir. En un último acto desesperado por redimir el nombre de mi madre y encontrar la paz que tanto ansiaba, decidí completar el ritual que ella había comenzado. Pero lo que desperté no fue el poder que ella buscaba, sino una oscuridad aún más profunda y aterradora. El ser que emergió de las sombras no tenía compasión ni piedad, solo sed de destrucción y caos. Ahora, mientras el mundo arde a mi alrededor, me doy cuenta que he sellado mi destino junto con el de mi madre. Ambos hemos caído en la oscuridad que tanto temíamos, condenados a vagar por la eternidad en un abismo de sufrimiento y desesperación. La muñeca de mi madre. Han pasado muchos años desde que mi madre falleció en un trágico accidente, pero su recuerdo sigue vivo en mi corazón. Sin embargo, recientemente he comenzado a experimentar eventos inexplicables que me hacen cuestionar todo lo que sé sobre la vida y la muerte. Encontré la muñeca favorita de mi madre entre sus pertenencias, guardada en una caja polvorienta en el desván. Era una reliquia del pasado, un recuerdo de días felices que parecían tan distantes ahora. Decidí llevarla a mi habitación como un tributo a su memoria, pero desde entonces, las cosas han tomado un giro inesperado. Al principio, los cambios fueron sutiles. La muñeca parecía moverse del lugar por sí misma o cambiar de posición durante la noche. Pensé que era mi imaginación jugándome malas pasadas, hasta que los eventos se volvieron más inquietantes. Las noches se convirtieron en un desfile de susurros y sombras en movimiento. La muñeca parecía cobrar vida en la oscuridad, emitiendo risas suaves y moviéndose por la habitación, como si estuviera poseída por una fuerza invisible. Una noche, decidí que no podía seguir viviendo de esa manera. Me acerqué a la muñeca, la tomé y la miré fijamente a los ojos. Fue cuando ocurrió algo que me dejó helado. Los ojos de cristal de la muñeca brillaron con una luz misteriosa, y de repente escuché una voz suave y familiar resonando en mi mente. «Hijo, escúchame», susurró la voz. «Hay algo que debes saber, algo que está por venir y que te pondrá en peligro». Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que la muñeca estuviera hablando después de tantos años? Pero recordé las palabras de advertencia de mi madre sobre los espíritus y los demonios que podrían intentar confundirme. Decidí no creer que fuera mi madre, sino algún otro ente maligno que pretendía engañarme. Tomé la muñeca y la arrojé lejos de mí, decidido a deshacerme de su influencia sobre mí. Pero incluso después de deshacerme de la muñeca, los ruidos en mi habitación no cesaron. Los susurros y las risas continuaron acechándome, recordándome que el mal que me rodeaba era real y persistente. Ahora, mientras me enfrento a la persistente presencia paranormal en mi habitación, me doy cuenta de que la oscuridad que me rodea es más profunda de lo que jamás imaginé. Y aunque mi madre ya no está físicamente conmigo, su espíritu sigue protegiéndome, guiándome a través de la tormenta hacia la luz. Las recetas malditas de mamá. Después del fallecimiento de mi madre, heredé muchas cosas de ella: su amor por la cocina, su sonrisa cálida y su recetario secreto. Durante años, había sido una tradición familiar
seguir las recetas que mi madre había creado con tanto amor y cuidado. Pero últimamente he comenzado a cuestionarme si estas recetas contienen algo más que solo ingredientes comunes. Todo comenzó cuando decidí preparar la famosa sopa de pollo de mamá para mi familia y para mí. Seguí cada paso de la receta al pie de la letra, añadiendo los ingredientes en el orden exacto y dejando que la sopa se cocinara a fuego lento durante horas. Pero cuando llegó el momento de servirla, algo parecía estar fuera de lugar. El aroma de la sopa llenó la casa con su delicioso perfume, pero había un matiz sutil, casi imperceptible, que me hizo fruncir el ceño. Parecía haber algo más en la sopa, algo que no podía identificar, que me llenaba de una profunda inquietud. Decidido a encontrar respuestas, decidí investigar el recetario de mamá. Mientras hojeaba las páginas, noté que había una receta que destacaba entre las demás, un plato llamado Elixir de la Vida, escrito en una tinta dorada que parecía brillar con una luz misteriosa. Intrigado, comencé a leer la receta, pero pronto me di cuenta que era muy diferente a las demás. En lugar de ingredientes comunes como carne, verduras o especias, la receta pedía ingredientes inusuales y difíciles de conseguir, hierbas raras, extractos de plantas exóticas y un ingrediente principal que no había escuchado antes. A medida que continuaba leyendo, me di cuenta de que la receta no era solo para un plato, sino para un elixir que prometía la inmortalidad y el poder eterno. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mientras comprendía el verdadero alcance de lo que mi madre había creado. Decidido a desentrañar el misterio que rodeaba la receta de mamá, comencé a buscar información sobre el ingrediente principal, una hierba misteriosa conocida como la hoja de la vida. Pero lo que descubrí me llenó de terror y desesperación. Según la leyenda, la hoja de la vida era una planta antigua que poseía poderes oscuros y peligrosos. Se decía que aquellos que consumían su extracto obtenían la vida eterna, pero a un costo terrible. Su alma quedaba atrapada en un estado de sufrimiento eterno, condenada a vagar por la eternidad sin paz ni redención. Horrorizado por lo que había descubierto, me di cuenta de que la receta de mamá era mucho más que solo una colección de ingredientes. Era un pacto oscuro con fuerzas más allá de nuestra comprensión, un intento desesperado por alcanzar la inmortalidad a cualquier precio. Decidí estudiar el recetario de mamá, pero incluso ahora, mientras quemo las páginas amarillentas en el fuego, siento la presencia oscura de algo detrás de mí, algo que me acecha, algo que tal vez me recuerda que algunas recetas nunca deben ser seguidas.